Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Bien, habemos conectado solo dos compañeros. Vamos a ver que terminen de conectar los demás compañeros para el curso de la clase. Vamos a ver, vamos a continuar el ejercicio que comenzamos a discutir el día de ayer, que era sobre el sistema de refrigeración, empezar a calcular lo que es la parte de la termodinámica del circuito. Bien, ayer habíamos leído que después de que se calcule una carga térmica de refrigeración, se necesitan 10 toneladas para emplear un recinto. El refrigerante a utilizar es R410 con presiones de baja y alta de 120.03 PSI, 461.18 respectivamente. El circuito trabajará con 10 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento y 5 grados Fahrenheit de enfriamiento. El compresor tiene un consumo de 10 kilowatts de potencia. Encontrar el efecto de refrigeración, el flujo másico de refrigerante necesario, el calor de compresión, el calor de rechazo, el porcentaje de masa de refrigerante que se evapora de forma espontánea una vez que pasa por el dispositivo de expansión, el coeficiente de rendimiento, CDR, la eficiencia EER, y por último el dibujo de el gráfico pH, que pues lo vimos ayer. Bien, vamos a comenzar a ver las ecuaciones, pero las ecuaciones realmente son básicas porque se consideran todos los elementos como flujo estacionario, sistemas abiertos de flujo estacionario, y todo se reduce a diferencias de entalpías, entrada-salida, salida-entrada, dependiendo si la energía entra o sale del refrigerante. Bien, antes de continuar hay que tener las unidades correctas de cada uno de los datos que nos da el ejercicio. Por ejemplo, la capacidad de refrigeración por calor de refrigeración de 10 toneladas. Nosotros lo tenemos que tener en BTU por minuto, entonces hay que hacer la conversión. Una tonelada es 12.000 BTU hora. Entonces hay que multiplicarlo por 10 y obtenemos 120.000 BTU hora. Pero lo necesitamos en BTU por minuto, entonces dividimos entre 60 para pasar la hora en minutos y tenemos 2.000 BTU por cada minuto. Es el calor que debe mover el refrigerante cada minuto, 2.000 BTU, cuando se mueve a través del evaporador. Bueno, refrigerante 410A, estamos bien. Las presiones estamos bien en PSI, presiones absolutas. Grados de sobrecalentamiento, enfriamiento también estamos bien. Potencia del compresor lo tenemos en kilowatt, pero al igual que el calor de refrigeración, debemos tenerlo también en BTU por minuto. Entonces debemos pasar estos 10 kilowatts a BTU por minuto. Hay ahí algunas conversiones donde estos 10 kilowatts se pueden pasar a 13.405 HP y estos se pasan a BTU 568.36. Aquí pues se puede sacar la relación de cuánto es un BTU por minuto de HP o de kilowatt. Viéndolo, pues cada kilowatt produce 56.83 BTU por minuto. Como he dicho, equivale a 56.83 BTU por minuto. Y son 10, entonces se multiplica por 10. Esa es la conversión. Y luego los demás valores que debemos encontrar: efecto de refrigeración, flujo másico, calor de compresión, calor de rechazo y los porcentajes y las eficiencias. Bien, este es el diagrama que vamos a utilizar de referencia. Vamos a utilizar los índices que están aquí para que nos vayamos guiando. Este es el punto A, este es el punto B a la salida del diagrama, a la salida del evaporador. Punto C a la salida del compresor. Punto F a la salida del condensador. Recordando que esta diferencia es el subenfriamiento y esta diferencia es el sobrecalentamiento. Y luego, pues, esos son los procesos que vimos ayer también. Bien, ya teniendo estos valores en las unidades correctas, ya podemos empezar a aplicar lo que son las ecuaciones.
teniendo los datos en la diapositiva, tenemos los datos a la izquierda, los que ya tenemos. Y en esta línea, a la derecha, pues el proceso, el procedimiento. Primero, nosotros vamos a tener que encontrar entalpías en este punto y en este punto. Pero necesitamos saber las temperaturas a las cuales entra y sale realmente el refrigerante de cada uno de los dos dispositivos. Es decir, por ejemplo, temperatura en el punto F. Yo necesito la temperatura en el punto F porque, como vimos ayer, la entalpía en el punto F yo lo puedo encontrar como la entalpía de líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentre el refrigerante en este punto. Luego, en el punto B también necesito conocer esa temperatura porque ya sería una temperatura de sobrecalentamiento a la presión a la cual se encuentra el refrigerante. Entonces tenemos aquí estas ecuaciones que vienen de la definición del subenfriamiento primero. Subenfriamiento es la temperatura de salida, de saturación, perdón, menos la temperatura real que tendría a la salida del condensador. Entonces, después de despejar, como el valor que no conozco es temperatura de salida real en el punto F, yo tengo que esa temperatura sería igual a la temperatura de saturación menos el subenfriamiento. Bien, ¿cuál debería ser la temperatura de saturación? La temperatura va a ser la que corresponde a esta presión si la tomamos como presión de saturación, 461.18. El refrigerante a esa presión debería evaporarse a 125 grados Fahrenheit o condensarse a 125 grados Fahrenheit. Pero, recordemos, todavía se subenfría 5 grados más. Entonces, en lugar de 125, llega a 120 grados Fahrenheit. Ya vamos a retomar la tabla para ver cómo obtuvimos estos valores. Bueno, que ayer los vimos realmente. Ahora temperatura en el punto B, a la salida del evaporador. Aquí sería el refrigerante sobrecalentado, es decir, que a la temperatura de saturación se le sigue calentando hasta que llega a una temperatura de sobrecalentamiento, que serían, según me dice el ejercicio, 10 grados por arriba de la temperatura de saturación. ¿Cuál va a ser la temperatura de saturación? Pues la que va a corresponder a la presión de baja si la tomamos como presión de saturación, 120.03 PSI. Entonces son 34 grados Fahrenheit más 10 de sobrecalentamiento, termina saliendo a 44 grados Fahrenheit. Bien, me voy a ir a las tablas. Creo que ayer lo vimos, pero podemos hacer un repaso. Perdón. Tenemos refrigerante 410A y tenemos a la salida del evaporador una presión de 120.03. Entonces buscamos la presión de 120.03 en la zona de saturación. Está bien arriba. Y aquí fue donde lo hicimos ayer. Si este fuese la presión de saturación, bueno, así es realmente, pero si saliera como vapor saturado, debería salir a 34 grados Fahrenheit. Pero lo calentamos 10 grados más. Creo que eran, sí, lo calentamos 10 grados más. Entonces, en lugar de salir a 34, sale a 44. Entonces, así fue que obtuvimos esa temperatura. Y el subenfriamiento, el refrigerante debería de sale a una presión de 461.18. Vamos a buscar 461.18. Aquí está. Bueno, creo que tengo que aumentar un poco. Si este fuese la temperatura, esta es la presión de saturación. Y si saliese como líquido saturado, debería salir a 125 grados Fahrenheit, pero lo seguimos enfriando 5 grados más. Entonces, sale realmente a 120 grados Fahrenheit. Y eso es lo que tenemos acá arriba, 120. Entonces, así fue que obtuvimos esos valores. Bien, voy a ampliar un poco porque creo que en el zoom, en la pantalla al final se ve un poco más pequeño. Bien, ya tenemos esa temperatura, que sería
esta temperatura en este punto y esta temperatura en este punto. Podemos empezar a calcular entalpías y podemos comenzar con el punto F. ¿Por qué? Porque en el punto F, si yo encuentro esta entalpía, automáticamente tengo la entalpía en el punto A, porque por concepto, esta entalpía se mantiene constante a través del dispositivo de expansión. Entonces, pasamos a ese punto, que sería este de aquí. T sub F es 120 grados Fahrenheit. Nuevamente, recordamos con lo que hablamos ayer que este es un punto de líquido comprimido. Yo debería hacer uso de tablas de líquido comprimido, pero estas no existen para esta zona de acá. Entonces podemos aproximar la entalpía en el punto F como la entalpía que tendría el refrigerante si saliera como vapor saturado a la temperatura a la cual se encuentra en el punto F. Es decir, si en el punto F se encuentra, perdón, el punto F se encuentra a 120 grados Fahrenheit, yo puedo aproximar la entalpía como si este fuese líquido saturado a 120 grados Fahrenheit. Es decir, que si nos vamos a la tabla, vemos que sale a 120. Realmente puedo aproximar la entalpía como si fuese 120 grados Fahrenheit de líquido saturado. Entonces podemos utilizar H sub F a 120 grados Fahrenheit, que son 61.17. Este es el valor que tenemos acá. Y automáticamente también ahí pues tendríamos ya el valor H sub A 61.7. Nuevamente, por concepto, porque la entalpía se mantiene constante. Vamos ahora al otro extremo, en el punto B. Aquí es donde tenemos el sobrecalentamiento. Entonces regresemos a las ecuaciones. Ya tenemos dos entalpías. Pasamos a la siguiente. Tenemos acá arriba los valores que ya encontramos, temperaturas reales a la salida del condensador, del evaporador. La entalpía en el punto F, o sea, salida del condensador, la entalpía a la entrada del evaporador. Entre ellos dos, pues, pasado por dispositivo de expansión. Bien. Vamos ahora a la salida del evaporador para encontrar la temperatura T sub B. Bueno, perdón, eso ya lo encontramos. Para encontrar la entalpía H sub B. Bien, si nos vamos a las tablas, vamos a buscar siempre en las tablas del saturado esta zona de acá. Ayer mencionamos que el refrigerante debería salir a 34 grados, pero como se sobrecalienta a 10, sale a 44. Pero no vamos a utilizar la entalpía de vapor H sub G a 44 grados porque estaríamos cometiendo un error. Estaríamos diciendo que el refrigerante sale saturado a 44 grados y no es así. Sale sobrecalentado a 44 grados y esta tabla pues no corresponde. Tendríamos que buscar las tablas que son de vapor sobrecalentado. Para eso nos tenemos que ir más adelante de esta tabla donde comienzan, aquí comienzan las tablas de vapor sobrecalentado, pero comienzan con presiones de 1 PSI, 3 PSI. Entonces tenemos que buscar la tabla que sea alrededor de 123. Podemos adelantar bastante. Vamos a ver en esta 120. Vamos a ver cuánto era la presión. Sí, 120. 120.03, pero no vamos a aproximar. No vamos a interpolar por 0.3, por una décima, por 3 décimas, mejor dicho. Bien, voy a ampliar un poco. Ya estamos aquí en la presión que realmente sale el refrigerante y la temperatura a la cual sale está en esta columna. Son 44 grados Fahrenheit. Yo tengo disponible datos para 40 grados Fahrenheit y 50 grados Fahrenheit. Está casi a mitad de camino. Por lo tanto, también casi a mitad de camino estaría la entalpía entre 122.8 y 125.4. Tendríamos que interpolar. Eso pues lo hemos aprendido de termodinámica 1. Después de interpolar, la entalpía es aproximadamente 123.84 BTU por libra. Vemos la diferencia si no hubiese utilizado esta temperatura como saturado. Cuando vimos la tabla era 121, pero ya cuando vamos a vapor sobrecalentado es 123.84. Hay aproximadamente casi 3 BTU por cada libra
de transferencia de calor que hemos tenido de error si tomamos el dato como saturado. Bien, ya tenemos este valor de entalpía, perdón, este valor de entalpía, este valor de entalpía y este valor de entalpía. Ya podemos encontrar el efecto de refrigeración, que analizando el refrigerante gana energía. Entonces, desde su punto de vista sería entalpía en el punto B menos entalpía en el punto A. Entonces regresamos a esa parte, que es esta de acá. Entalpía en el punto B menos entalpía en el punto A. Punto B, 123.84. Punto A, 61.7. Y esta la diferencia, pues es 62.14 BTU por libra. Esa es la cantidad de calor que saca el refrigerante por cada libra que está fluyendo a través del evaporador. Bien, este es el efecto de refrigeración, que es el primer inciso de lo que nos consultaba el ejercicio. El siguiente, vamos a regresar a la diapositiva. ¿Dónde están las consultas? Aquí está. Primero es el efecto de refrigeración. Después del efecto de refrigeración, me piden el flujo másico. Hay una relación que nosotros aprendimos al inicio de la clase que me relaciona el flujo másico y es el calor de refrigeración o capacidad de refrigeración con el efecto de refrigeración. La capacidad de refrigeración es el flujo másico por el efecto de refrigeración, pero aquí yo necesito conocer el flujo másico, entonces lo pasamos a dividir. Y el flujo másico sería la capacidad de refrigeración entre el efecto de refrigeración. Capacidad de refrigeración, pues lo obtuvimos transformando 10 toneladas a 2000 BTU por minuto. Entonces ya tenemos ese dato. Y tenemos también el efecto de refrigeración como 62.14 BTU por libra. Entonces aplicamos la ecuación 2000 entre 62.14. Y esto nos va a dar, recordemos que este quedó en BTU por minuto y este BTU por libra. Se cancelan los BTU, pero me queda libras por minuto. 32.19 libras por minuto. Ahora, ¿qué significa este dato? Significa que para poder extraer esas 10 toneladas y con las condiciones de sobrecalentamiento y presión, yo necesito tener un flujo de 32.19 libras por minuto a través del evaporador. Si esa capacidad de 10 toneladas en algún momento disminuye por carga térmica a 9 toneladas, ¿qué significa? Que este valor sería menor y el flujo másico sería un poco menor. Entonces ahí donde entra el juego la válvula termostática. Va a actuar para bajar un poco ese refrigerante. Si la carga subiera un poco más, yo ocuparía más refrigerante, entonces también esa válvula actuaría para abrirlo un poco más. Bien, entonces ahí tenemos el flujo másico, 32.19 libras por minuto, nos va a servir para los siguientes incisos. El siguiente es el calor de compresión. Entonces vamos a regresar a nuestra imagen. Necesitamos el calor de compresión que suministra el compresor. Yo lo podría evaluar nuevamente desde el punto de vista del refrigerante gana calor. Entonces tendríamos que restar la entalpía en el punto C menos la entalpía en el punto B para poder encontrar ese calor de compresión. Pero yo no tengo este valor en el punto C. No tengo forma de poder encontrarlo ahorita. Tendría que utilizar H sub C menos H sub B, pero solo conozco H sub B. Entonces tenemos que buscar otra forma de poderlo encontrar. Y una es que yo conozco cuánto consume el compresor. Y vamos a asumir de que lo que consume el compresor lo transforma enteramente en energía hacia el refrigerante. Es decir, que estos 10 kilowatts se convertirían en la potencia que suministra el compresor al refrigerante, que a su vez es el flujo másico por el trabajo de compresión, según los conceptos que vimos. Entonces podemos utilizar esa forma para encontrar el calor de compresión con las ecuaciones que vimos. Por ejemplo,
potencia del compresor es igual al flujo másico por el trabajo del compresor, pero también el trabajo del compresor es el calor de compresión. Numéricamente es el mismo valor. Y el flujo másico, pues el refrigerante sigue siendo la misma cantidad, 32.19. Yo de aquí puedo despejar para el calor de compresión. Tengo la potencia entre el flujo másico. Entonces, reemplazamos valores. Calor de compresión va a ser igual a la potencia, que recordemos tiene que estar en BTU por minuto, 568.36. Y el flujo másico sigue siendo 32.19. Se cancelan los BTU, perdón, se cancela el minuto, porque está en libras por minuto. Este está en BTU por minuto. Entonces me queda BTU por libra. Después de dividir, este valor es de 17.66. Y esa es la cantidad de energía que le entrega el compresor al refrigerante para provocar este aumento o este cambio de altura en el gráfico. Ahora bien, yo tengo el calor de compresión y tengo esta entalpía. Yo ahora puedo encontrar esta entalpía en este punto, porque el calor de compresión sería la resta. Tendríamos que despejar. Vamos a la diapositiva nuevamente. Bueno, ese va a ser el siguiente inciso. Ahorita sí lo dejé para el siguiente inciso. Entonces, vamos a pasar a encontrar el calor de rechazo. Vamos a dejar pendiente ahorita encontrar esa entalpía. Tenemos aquí el calor de compresión. Calor de rechazo hay dos formas de encontrarla. Y eso lo estudiamos en los conceptos. Voy a regresar nuevamente. Yo puedo encontrar este calor de rechazo como entalpía C menos entalpía F. Esa es una forma. La otra es efecto de refrigeración más calor de compresión. Y el inciso está desarrollado con la segunda forma. Efecto de refrigeración más calor de compresión. Efecto de refrigeración 62.14. Calor de compresión 17.66. Y esto da un total de calor de rechazo de 79.8 BTU por libra. Ese es nuestro calor de rechazo. Si hubiese querido hacerlo de la segunda forma, como entalpía C menos entalpía F, tendría que haber encontrado primero esa entalpía. ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Mediante esta ecuación. Calor de compresión es igual a H sub C menos H sub B. Entalpía de salida del compresor menos entalpía de entrada al compresor. Y hemos encontrado H sub C y hemos encontrado calor de rechazo por la segunda forma que habíamos mencionado. Bien, yo tengo el calor de compresión que ya lo encontramos y tenemos H sub B que ya lo encontramos. Yo necesito encontrar H sub C, entonces pasamos a sumar H sub B al otro lado de la ecuación. H sub C va a ser igual al calor de compresión, 17.66, más H sub B, 123.84. Y H sub C, o sea, la entalpía a la salida del compresor sería 141.5 BTU por libra. Y ahí tenemos esa entalpía. Bien, siguiente inciso que me pide el ejercicio es cuánta masa de refrigerante se evapora de forma espontánea adentro del evaporador. Bueno, mejor dicho, a la salida del dispositivo de expansión y a la entrada del evaporador. Nosotros ya sabemos que el dispositivo de expansión hace lo contrario que hace el compresor. Tiene una caída drástica de presión, pero eso lo hace en esta zona. A la entrada del dispositivo es líquido comprimido, pero a la salida cae adentro de la campana pH. Y este tramo de aquí es la cantidad de masa evaporada, es decir, es la calidad. ¿Cómo encontramos la calidad según termodinámica? Entalpía en el punto A menos la entalpía H sub F a esta presión entre la diferencia de entalpía en este punto, que no es el punto B, sino este punto de acá donde es líquido, perdón, vapor saturado, menos líquido saturado, es decir, H sub Fg, que estudiamos en termodinámica. Y esa ecuación, pues está
en este punto. H sub A menos H sub F entre H sub FG. Entonces, H sub A lo tenemos, 61.7. H sub F no lo tenemos. Debemos acudir a la tabla, que ya la vamos a retomar, 26.1. Entre H sub FG, 95.1. Luego de resolver, nuestra calidad o cantidad de masa que se evapora es 0.374 o 37.4%. Esa es la cantidad de masa que se evapora al pasar del dispositivo de expansión a la entrada del evaporador. Vamos a ir a las tablas para ver estos valores como lo tuvimos. Nos ubicamos en la zona de saturado, de saturación. A regresar. Vamos a regresar bastante. Este es su... Aquí está. No, este es su enfriamiento. Aquí está. Sobrecalentamiento. Tenemos la zona de saturación. El refrigerante en el evaporador está a 120.03 PSI. Esto, voy a regresar a la diapositiva. Voy a regresar a la imagen. Esta es esta presión de acá. Yo necesito la entalpía. Bueno, entalpía A la tenemos. Necesito la entalpía del líquido saturado a esta presión. Entonces aquí sí debemos quedarnos en esta presión solo para poder encontrar la calidad, no para encontrar transferencia de energía. Y esta está por este punto, que es, bueno, se lo tapé, es este valor de acá. H sub F a 120.03. Pero lo voy a marcar de otro color para diferenciar que este no es para encontrar efecto de refrigeración, sino que solo es para encontrar lo que es la calidad. Bien, ahí está. Pero necesito ahora la diferencia en esta entalpía de vapor saturado y esa entalpía de líquido saturado, que es H sub Fg, o sea, este valor de aquí. O bien restamos o ya tomamos directamente el valor. Entonces, estos son los dos valores que ocupamos. 26.1. Vamos a ver en la ecuación. 26.1 entre H sub Fg, que en la tabla es 95.1. Este valor de acá. Entonces ahí estamos con la calidad, 37.4. Y a partir de aquí ya puedo dejar la tabla. Voy a retornar a la presentación. Bien, ahora sigue. El siguiente inciso es el coeficiente de desempeño del refrigerador, que no es más que una eficiencia térmica, pero no la llamamos eficiencia térmica, y una de las razones es porque la eficiencia térmica se considera un valor entre 0 y 1, o 0% y 100%. Pero el efecto, o mejor dicho, la capacidad de desempeño, o el coeficiente de desempeño del refrigerador, es un valor mayor que 1. Pero se calcula bajo el mismo concepto. ¿Cuál es el beneficio versus cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio de un circuito de refrigeración? Pues el efecto de refrigeración. ¿Cuál es el costo? Pues un consumo energético, que en este caso, considerándolo de forma ideal, sería la capacidad de compresión o el calor de compresión que entrega el compresor. Efecto de refrigeración 62.14 y calor de compresión 17.66. Y esto da un desempeño de 3.52. ¿Qué quiere decir? Que por cada BTU libra consumida o entregada por el compresor, yo voy a lograr 3.52 BTU libra de enfriamiento. Entre más grande es este valor, más eficiente es el circuito de refrigeración. Bien, esto es el coeficiente de desempeño. Me dice qué tanto logro enfriar versus lo que yo tengo que consumir. Y otra forma de medir la eficiencia de un circuito de refrigeración es bajo el valor del EER,
que es una eficiencia térmica también, pero no le llamamos eficiencia térmica, también es un valor mayor que 1. Es el mismo concepto, solo que en lugar de medir el efecto de refrigeración en BTU libras, lo voy a medir en BTU por hora. Y esto sería igual al efecto de refrigeración por el flujo másico. Esto me daría BTU por minuto, pero lo tengo que pasar a hora, entonces lo multiplico por 60. Y el consumo tiene que estar en watts. Nosotros tenemos el consumo al inicio en 10 kilowatts, pero lo tenemos que tener en watts, o sea, 10.000 kilowatts. Por eso aquí pasamos a 10.000. Y en este valor de acá reemplazamos valores. Flujo másico 32.19, efecto de refrigeración 62.14. Al multiplicar yo tengo BTU por minuto, pero lo necesito en BTU por hora, entonces multiplico por 60, dividido entre 10.000 watts. Y esto nos da un valor de EER de 12, donde sus unidades son 12 BTU por hora por watts. ¿Qué significa? Que por cada watt consumido en el compresor, yo logro enfriar 12 BTU por hora. Y esta es la forma de medir comúnmente los equipos de aire acondicionado, bajo un EER. Y cuando son equipos que tienen capacidad de variar, equipos inverter, yo agrego aquí una S y sería un valor de CIR, CIR 11, CIR 12, CIR 20, hasta CIR 27 me parece que he visto que ofrecen acá en San Pedro Sula. Esto significa que por cada watt consumido, yo logro enfriar 12 BTU por hora. Entre más grande es este valor, pues más eficiente es el sistema. Más eficiente es. Mismo concepto que el coeficiente de desempeño. Entonces, lo único que cambia es en qué unidades mido el efecto de refrigeración y el calor de compresión. Aquí en libras por minuto, perdón, BTU por libra, BTU por libra. En LR es BTU por hora y abajo en watts. Entonces necesitamos hacer las conversiones. Bien, entonces ahí está el ejercicio que teníamos para hoy. Creo que más bien ya me pasé un poco de la hora. No, estamos bien todavía. Bien, entonces ese es el ejercicio que teníamos para ahora. Mañana podemos hacer algún tipo de repaso o de repente les muestro otro ejercicio puntual de algún dispositivo. Pero ya lo que es contenido estaríamos terminando y la otra semana pues semana de examen. Bien, no sé si hay alguna consulta. Creo que les debo el video de ayer y de ahora. Voy a subirlos ahorita que salga de la clase. Que tengo turbo a las 9, entonces sería después de esa clase. No sé, alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces, buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.